Muy buenos días, hermanos. Esta mañana, continuando con nuestro tema, que tiene que ver con 1 Corintios capítulo 13, vamos a continuar estudiando en este precioso pasaje que empezamos el día de ayer, ¿no? Para hablar acerca del capítulo maravilloso que habla acerca del amor. ¿Le parece si oramos? Vamos a orar, pedir que Dios nos bendiga. Padre Santo, gracias te damos. Tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Te rogamos, por favor, que nos bendigas. Que sea tu palabra, bendito Dios, aquí en el trono de tu gracia, enseñándonos lo que no tenemos que olvidar. Enseñándonos, Señor, a guardar, a cuidar, Señor, las cosas que tú quieres que, Padre Santo, prestemos atención. Gracias por este tiempo que nos permites. Te rogamos que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero leer con ustedes en el capítulo 13, versículos 1, 2 y 3 de 1 de Corintios. ¿Sí? Dice el texto bíblico de la siguiente manera: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es un poco sorprendente que el apóstol Pablo empiece a hacer una comparación en el versículo 1, una comparación posiblemente que para nosotros hubiese pasado por alto si es que no se colocara el término amor. Se compara como que el don de lenguas con el amor. ¿Qué tiene que ver esto? Definitivamente no es un problema en muchas, digamos, en muchas personas, pero hay muchas iglesias y creo que, y es más, aquí en la iglesia de Corintios, tenían esta dificultad, tenían este problema. El problema en que ellos estaban resaltando algunos dones más que otros y sobre todo tenían cierto tipo de predicción, cierto tipo de, de cariño o en todo caso de aceptación mayor al don de lenguas que inclusive a otros dones. Aunque en el versículo 1 y 2 está hablando también de los diferentes dones, pero Pablo empieza hablando de los dones y sobre todo del don de lenguas. Esta mañana he titulado para el devocional con digamos, con esta frase: se necesita de amor, se necesita de amor. ¿Y cuán es cierto es esto? Para todo lo que hacemos se necesita de amor. Una de las cosas que seguramente también escucha a usted, a su esposa y usted como madre de familia cuando eh, prepara la comida, cuando arregla la casa, cuando hace algunos detalles y a veces su esposo o su familia le pregunta: uy, qué rico te salió la comida, ¿no? ¿De qué le echaste? Y muchas yo escuché por ahí decir, ¿no? A muchos de ustedes, decir, no, le puse esto y también amor. Interesante, cuando las cosas haces con amor, puede ser tan sencillo, puede ser tan, digamos, simple aparentemente a los ojos de los demás, pero si los haces con amor, entonces es diferente, es completamente diferente que hacer las cosas, obviamente cuando de repente solamente las hacemos o las hacemos por cumplir y no las hacemos por amor. Pero quiero ir al verso 1 para poder deslindar o en todo caso explicar un poco por qué hay esta comparación entre el amor y el don de lenguas. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Como ya les mencioné, este era más bien quizás el problema que tenían los corintios en aquel tiempo, que estaban tratando de resaltar o que estaban tratando de que el don de lenguas era el mejor que había ocurrido, que les había dado Dios.
¿no? Y tenían seguramente argumentos para ello. Una de las manifestaciones primeras del Espíritu Santo que encontramos en la Biblia, en el libro de Hechos, por ejemplo, ¿no? Es justamente la manifestación del Espíritu con dones de lenguas, ¿no? Y entonces ellos tenían este tipo de entendimiento, de percepción. Y Pablo está queriendo corregir, o Pablo está corrigiendo con esto, en este capítulo. Y ojo que también va a seguir hablando en el capítulo 14, pero quiero referirme brevemente a esto, ¿no? Miren lo que dice en el versículo 1, capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Un versículo, suficiente un versículo como para poder introducir el tema del amor, pero arranca haciendo una comparación con el don de lenguas. Ahora, no es que el don de lenguas esté mal. En el capítulo 14, versículo 1 va a decir, sigan el amor, seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. O sea, Pablo está diciendo que no está mal el don de lenguas, pero tienen que hacerlo con amor. Háganlo con amor, ¿no? En el mismo verso 13, verso 1 del capítulo 13 va a decir, si no tengo amor, por más que hable bonito, por más que tenga un don de lenguas, ¿no? Y humanas y angélicas, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿no? En el capítulo 14, y ahí mismo, ¿no? En el versículo 3, por ejemplo, eh, en el versículo 4, va a decir, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Entonces aquí Pablo está corrigiendo el pensamiento que tenían los corintios. Los corintios pensaban que pues el don de lenguas era la máxima expresión de la presencia de Dios en una iglesia. Y ojo que ese mismo pensamiento, esa misma idea, también ha empezado o se ha regado por diferentes grupos evangélicos, por diferentes grupos que también leen y proclaman la palabra de Dios. Obviamente está esto más arraigado dentro de los grupos pentecostales, ¿no? Lo que nosotros tenemos que deslindar aquí es lo siguiente. Pablo empieza poniendo una comparación entre la lengua y el amor. La lengua y el amor. Y aquí ya nosotros, haciendo la reflexión y meditando, que realmente esto está relacionado no solamente a un asunto que tiene que ver con un don espiritual, sino también está relacionado a una costumbre, a una forma de usar el lenguaje que uno mismo tiene. Isaías en el Antiguo Testamento, cuando se encontró con Dios, una de las primeras expresiones que mencionó, que dijo, es, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundos y un hombre que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esto va a indicar algunas cosas que nosotros tenemos que ver aquí en el versículo 1. O sea, muchas veces la forma en cómo hablamos, la forma en cómo nos dirigimos, la forma en cómo expresamos, por más que nos expresemos bien, y por más que nosotros tengamos de repente el conocimiento de muchas lenguas, de muchos idiomas, si esto no está marcado del, dentro del, espec- dentro del espacio del amor, entonces viene a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Es muy importante que lo que digamos esté también cargado o que esté también lleno de lo que es el amor de Dios, definitivamente el amor de Dios. Esto entonces a nosotros nos va a indicar algunas cosas que no debemos olvidar nunca. Dios ama a las personas y como Dios nos ama, definitivamente también le ha dado al hombre la capacidad de poder hablar y decir las cosas en amor.
Muchas veces lo que dices, muchas veces lo que digo, puede herir tanto a las personas. Puede hacer que las personas se desanimen, se desalienten. Puede hacer que las personas se ofendan. Puede hacer que las personas se sientan lastimadas. ¿Por qué? Porque no está yendo con lo que realmente tendría que ser la esencia fundamental de lo que yo digo, de lo que yo hablo. Tiene que estar concentrada y cargada de amor. Y como explicábamos ayer, un amor que obviamente ni siquiera podría ser nuestro, sino más bien un amor que pertenece definitivamente a Dios. Y es Dios quien ha derramado de su amor en nuestros corazones. El tema de ayer creo que nos explicó claramente en ese sentido esta importancia, la importancia de la relación con Dios para hacer todas las cosas con amor. Pero ya entrando al detalle del estudio del versículo, del capítulo 3, el verso 1, está hablando de este mismo tema, continuando con el tema de ayer. No, los dones no tienen que reemplazar definitivamente a la naturaleza o a la característica o a la marca que debe tener el creyente. Los dones no son una marca. Los dones son los atributos, son las capacidades sobrenaturales que Dios nos da para seguir desarrollando la iglesia y desarrollando el ministerio y para seguir formando discípulos. Pero la esencia fundamental y la marca característica del creyente tiene que ser el amor. Y miren el verso 2. No solamente entonces está hablando en todo el verso 1 del don de lenguas, pero en el verso 2 añade otras cosas más y dice, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes. O sea, está poniendo énfasis ya a otros dones que también son importantes, que también son necesarios, pero en este caso está diciendo que si tuviese todas esas cosas y no tengo amor, ¿no? Dice en el verso 2, nada soy, nada soy. En el verso 1, vengo a ser como metal que resuena. En el verso 2, nada soy. Es que sin amor vamos a en vez de hablar, vamos a emitir sonidos. Y sin amor, por más que profeticemos, por más que prediquemos, por más que tengamos los dones espectaculares, nada somos. Con razón ya Jesús, antes, ¿no? En Mateo capítulo 7, hablando justamente de este tipo de personas, en el versículo 22, va a decir de la siguiente manera, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, nada somos. O sea, solamente embebidos del amor de Dios, habiendo nacido de Dios y conociendo a Dios, somos algo. Solamente en Dios podemos ser algo. Dice aquí en el pasaje de Mateo, ¿no? 7, nunca los conocí. Apártense de mí. O sea que, ¿puede alguien siendo nada profetizar? ¿Puede alguien siendo nada echar fuera demonios? ¿Puede alguien siendo nada hacer milagros? Al parecer sí. Al parecer, pareciera que sí, porque esto es lo que dice aquí en el texto bíblico. En el versículo 21 arranca con esta expresión diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ayer aprendimos cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y creo que Juan nos relató muy gráficamente, así como yo los he amado hasta el final, ámense unos a otros. Un mandamiento nuevo los doy, que se amen los unos a los otros. Entonces, el creyente va a ser prácticamente
pesado, va a ser medido, no tanto por lo que haga con sus dones, sino por la expresión de amor que tenga cuando haga las cosas. Y esto eh, tenemos que seguir trabajando. Tú y yo tenemos que seguir trabajando a que todo lo hagamos con amor, a que todo lo que Él nos ha confiado lo hagamos justamente embebidos de Él, en comunión con Él. Ya lo conocemos, pero creciendo o conociéndolo a Él cada día. Lo hagamos con amor. Y miren en el capítulo 17, ¿no? El versículo 20, hablando de la fe, estoy en Mateo 17, 20, va a decir de la siguiente manera: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, aunque aquí está hablando en el contexto de la sanidad de un muchacho lunático, ¿no? Un muchacho que padecía este tipo de enfermedad. Y los discípulos le dicen, ¿por qué no lo pudimos hacer nosotros? Y Jesús dice, por vuestra poca fe. Cuando leemos nuevamente en el versículo 2 del capítulo 13 de Corintios, va a decir, si tuvieses profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuvieses toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, aunque ellos hubiesen tenido toda la fe posible para poder echar fuera a este demonio, para poder sanar esta enfermedad, aunque hubiesen tenido toda esa fe, dice que si no tuvieran amor, nada, nada pueden hacer, nada son, nada son. En el capítulo 21 de Mateo, verso 21, mire, va a decir lo siguiente, en la misma dirección, ¿no? Mateo 21, 21, va a decir, y respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Nuevamente hablando y dando la importancia a la fe. Ojo que no está hablando de una fe salvífica, está hablando del don de fe y el don de fe de hacer las cosas en fe y de decir y de establecer en fe y por fe las cosas. Pero resulta que todo eso, hay muchos hoy día que hacen aquello, pero el resultado tendría que reflejarse en la esencia del que lo hace. Simplemente tiene que ser una persona que ama, porque nada puede ser si no tiene amor. Ahora, el amor no solamente está limitado a aquellos que nos aman, aunque definitivamente cuando Jesús menciona qué cosas hacen diferente si los gentiles también aman a los que los aman. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos podemos diferenciar? Nos diferenciamos en que nosotros amamos incluso a los que no nos aman. Y ahí está el reto, y ahí está el desafío. Miren el verso 3 del capítulo 13, versículo 3 va a decir, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Otra palabra, otra frase, otra calificación que viene para las personas que hacen las cosas sin amor. En el verso 1, soy como metal que resuena. En el verso 2, nada soy. En el verso 3, de nada me sirve. ¿Qué es lo que no les sirve de nada? No les sirve de nada el tener inclusive empatía. No les sirve de nada el ser un hombre altruista. No les sirve de nada lo que dice ahí, repartir sus bienes para dar de comer a los pobres. No les sirve de nada entregar su cuerpo para ser quemado.
no le sirve de nada. Hay muchos que han hecho esto, pero si no tiene amor, no le sirve de nada. No le sirve de nada. Uno de los que recuerdo, y usted también recuerda en la Biblia, es Zaqueo, un hombre que justamente también había recibido del amor de Dios, había despertado el amor de Dios, había conocido a Jesús, había tenido su encuentro con Él. Y Él, sin que Jesús se lo diga, y sin que nadie se lo diga, Él mismo decide esa hora que conversa con Jesús y estando ahí a la mesa juntamente con sus otros compañeros, ¿no es cierto? Y estaban también los discípulos. Él se levanta y dice, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Quién puso esto en su corazón? Normalmente, alguno podría hacerlo para recibir el aplauso. Alguno podría hacerlo para recibir el reconocimiento. Alguno podría hacerlo para caer bien a los demás. Pero lo que Mateo está haciendo es algo que él mismo, de repente, horas antes, ni siquiera estaba en su mente hacer. Porque la característica que tenían los publicanos eran que querer más para sí mismos. Ellos cobraban impuestos abusivos. Ellos tenían de repente una tasa de impuestos promulgado por Roma, pero ellos añadían a esa tasa 2, 3, 4, hasta 10, 15, 20 veces más el costo del impuesto correspondiente. Y entonces no les importaba la pobreza de la gente y no les importaba la condición de las personas. Mateo y los publicanos cobraban los impuestos abusivos para pagar la parte que le corresponde a Roma y para enriquecerse ellos mismos. Por eso contrataban soldados para que estén con ellos, porque tenían miedo de la gente. La gente los llamaba malos, los llamaba piojos, porque eran prácticamente del pueblo, eran del mismo pueblo, eran judíos que solamente habían comprado con mucho dinero este cargo de ser publicanos. Era un judío cobrando impuestos a otro judío. En otras palabras, era un ladrón robando a su misma gente. Y entonces, cuando Zaqueo se encuentra con Jesús, tiene ese encuentro maravilloso con Jesús, le va a decir, no, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Claro, él sabía la condición en que se encontraban los pobres. Es posible que él tenía en mente a quienes quería dirigir. Posiblemente no va a salvar a todos los pobres, pero él estaba pensando seguramente a los que los dejó llorando, a los que los dejó sin nada, a los que los despojó de sus tierras, a los que les despojó de sus bienes. Y entonces él dice, hice todo esto mal. Y es por eso que ya en ese contexto, cuando Pablo dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, esta gente naturalmente no podría haber hecho eso. No le importaba el dolor, el sufrimiento, la aflicción, la tristeza, no le importaba el hambre que pasaron ellos. Pero cuando Mateo se convierte, o cuando Zaqueo se convierte, hace esta declaración. Esto indicando que, mira lo que dice en el versículo 2, en Mateo capítulo 6, verso 2, encontramos cómo fue esta reacción de Zaqueo. Mateo capítulo 6, versículo 2. Yo digo de Zaqueo porque creo que Jesús, aquí en el Sermón del Monte de Mateo 6, ¿no? Está dando una explicación de cómo tiene que ser nuestra actitud
o cómo debe ser nuestra forma de entregar las cosas o de repartir las cosas hacia los demás. Capítulo 6, versículo 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, Zaqueo no estaba buscando el favor de Jesús. No estaba buscando impresionar a Jesús. No estaba buscando siquiera impresionar a sus invitados ahí en la mesa, en esa cena. Él había sido lleno del amor de Dios. El amor de Dios se había derramado en su corazón por el Espíritu Santo y Mateo se había convertido ya en un creyente, en un seguidor de Jesús, en un hijo de Dios, porque también él era descendiente de Abraham. Y este Zaqueo, entonces, ¿qué es lo que se levanta? ¿Qué es lo que dice en primera instancia? La mitad de mis bienes lo voy a entregar a los pobres. Y está siendo honesto. Por eso Jesús lo alaba. Porque también la siguiente parte va a decir, y si he robado, y él se da cuenta, y él sabe, claro que lo he hecho, y si he robado, se los voy a devolver, y se los voy a devolver por 4. Él era consciente del dolor que había causado. No estoy hablando aquí de Zaqueo, ni siquiera de esta reacción que tiene este hombre. Estoy hablando de lo que dice el versículo 3 del capítulo 13 de Corintios, de nuestro estudio. Ahí nuevamente voy a leer, dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Pero también dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Ok, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. A Zaqueo sí le sirvió. No para alcanzar algún favor, sino para mostrar más bien que él ya tenía a Dios. La siguiente parte, la siguiente parte del verso 3 va a decir, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Si entregase mi cuerpo para ser quemado. Aunque Pablo ya estaba viviendo, obviamente ya en el contexto del imperio, él ya se había adentrado al imperio romano y estaba empezando a predicar en todos esos lugares. Éfeso, Corinto y todo lo que es ya el Asia, y estaba llegando a entrar también ya a Europa, y estaba pronto a entrar a Europa, pero ya había predicado en todo lo que es la parte del Asia Menor. Cuando vemos esta actitud, él está pensando en el castigo que estaban empezando a infringir justamente los romanos a aquellos que se portaban mal. De esto no vamos a hablar en detalle, pero lo que sí me quiero referir es a dos casos. Mire, por ejemplo, Esteban. Esteban fue apedreado, ¿no es cierto? Fue un hombre lleno del Espíritu. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu? La manifestación del Espíritu, el fruto del Espíritu, empieza de esta manera: amor, gozo, paz, paciencia. Es cierto que Esteban era elocuente, estaba predicando, y su predicación provocó esta reacción en sus oyentes, de tal manera que se tapaban los oídos diciendo, no queremos seguir oyéndote. Lo sacaron, lo empujaron, lo sacaron fuera de la ciudad, del pueblo, de la ciudad, y lo apedrearon y murió allí. Pero definitivamente este hombre lleno del Espíritu Santo estaba lleno de amor. Él entregó justamente su cuerpo para ser apedreado por amor. Y esto fue lo que impactó la vida de Saulo. Y que después él mismo también hace lo mismo a favor de los creyentes. Y si recuerdan ustedes, Saulo mismo también es apedreado
¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué permitieron eso? Tanto Esteban, obviamente Esteban murió, pero como resultado de ser apedreado porque él expresaba amor. Y Saulo, gracias a Dios, no murió. La tarea todavía estaba pendiente, todavía faltaba mucho pueblo por predicar, pero también fue apedreado. Pero tenían amor. Tanto Zaqueo, Esteban, Saulo, reaccionaron de acuerdo a este verso 3, con amor. A ellos les sirve, a ellos les sirvió. Porque dice el texto bíblico, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Definitivamente tenía amor Zaqueo, por eso repartió sus bienes entre los pobres y entre aquellos a quien él había robado. Tenía tanto amor Esteban, por eso entregó su cuerpo inclusive para ser apedreado. Tenía tanto amor el apóstol Pablo que también pasó lo mismo, entregó su cuerpo para ser apedreado. Todo lo que nosotros podamos hacer tiene que ser por amor. Recuerda estas 3 cosas que acabamos de ver aquí en estos primeros 3 versículos. Cuidado que mis palabras pueden ser como metal que resuena. Cuidado de que puedo ser nada, por más que predique, por más que haga milagros, por más que tenga fe. Y cuidado que puede que de nada me sirva hacer tantas cosas por amor. Hacer tantas cosas sin amor. Usted puede hacer muchas cosas y si solamente quiere reconocimiento, ya perdió. Lo está haciendo egoístamente y sin amor. Cuidado, que la sentencia es de nada le puede servir. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana. Quiero pedirte que nos ayudes, Señor, a hacer todas las cosas con amor. Padre, necesitamos de amor para hacer lo que hacemos, tanto en la casa, tanto en el trabajo, tanto en la iglesia. Señor, ayúdanos, por favor, te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarle a que participes con nosotros en este tiempo de oración. En estos momentos están apareciendo los enlaces tanto en el Facebook como en el YouTube para que puedas acompañarnos también y estar con nosotros en estos momentos para orar juntos. Si tienes que ir a trabajar, estás ocupado, no te preocupes. Mañana nos vemos a las 7 de la mañana.